Hola traders, muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un excelente día de asueto. Disculpen el ruido que van a estar escuchando. Están remodelando un departamento aquí al lado. Entonces, esperemos que se pueda escuchar bien mi voz. Mientras tanto, hoy les traigo un video nuevo sobre el boletín de Lynn Alden. Esto es disponible para todo el público. En la descripción del video les pongo el enlace para que puedan leerlo ustedes directamente desde la página de Lynn Alden. Les comentaba que ella es mi principal referencia para revisar todo lo que es la macroeconomía y sobre todo la economía en Estados Unidos, y de ahí tener mi marco referencial más claro, ¿no? Mi recomendación siempre va a ser que tengan fuentes muy reducidas de información. Sabemos que en Internet podemos encontrar miles y miles, y esto para sobre todo las personas que no somos economistas, que no tenemos estudios en todas esas ramas, puede ser más confuso que de ayuda, ¿no? Entonces, Lynn Alden la conozco desde hace mucho tiempo. Creo que me gusta mucho cómo escribe, porque siempre tiene una intención de escribir precisamente para el público en general, que sea entendible, que sea digerible, casi como con peras y manzanas. Le gusta explicar cómo es, qué es lo que está sucediendo y cuáles son las fuerzas macroeconómicas que están empujando diversos fenómenos que al final van a afectar nuestras decisiones en las inversiones, ¿no? Entonces, ella aborda en lo que es este tema los tres conceptos erróneos sobre la deuda y los déficits federales en Estados Unidos. Creo que este es un tema muy importante para mí. Yo he visto en las redes sociales que la mayoría de los traders no es un tema que aborden mucho. A mí me gusta porque, como les comento, creo que trae el presente algo que está afectando directamente la economía de Estados Unidos, y estará afectando en mayor medida conforme vayan pasando los años. Entonces, creo que ahí radica la importancia de esto, ¿no? Entonces, obviamente ella empieza aclarando unos conceptos muy importantes como, bueno, gastar más de lo que ingresa. O sea, cuando el gobierno está gastando más de lo que está ingresando, eso es un déficit fiscal, y acumular los déficits durante años es la deuda total pendiente, ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos como deuda y, perdón, se me tiró el mouse, y como déficits fiscales. Obviamente la deuda total es la que va a generar intereses, que al final el pago de estos intereses suman a los gastos de lo que es el gobierno, ¿no? Lynn Alden tiene como tesis desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que la he empezado a leer, que los déficits fiscales van a estar bastante elevados en el futuro previsible, ¿no? Y que habrá muy poco que el gobierno realmente pueda hacer para cambiar este rumbo de los déficits fiscales persistentemente altos. Entonces, Lynn Allen nos dice, bueno, lo primero es que uno de los primeros errores o leyendas urbanas que existen es que la gente habla de que, bueno, la deuda total pendiente de Estados Unidos no es más que algo que nos debemos a nosotros mismos, ¿no? Y por lo tanto dicen que esto no va a ser un gran problema, y que tal vez hasta podríamos selectivamente incumplir partes del pago. Lynn Alden dice, no tan rápido. No es así. Primero hay que aclarar, bueno, ¿quiénes son los tenedores de la deuda? ¿Quiénes tienen bonos del Tesoro de Estados Unidos? Sabemos que son los países extranjeros, sabemos que son las instituciones estadounidenses y los particulares estadounidenses. Algo muy importante aquí que también debemos de aclarar es que obviamente la partida del pastel entre lo que pueda tener un país extranjero frente a las instituciones y los particulares va a ser muy diferente. Por lo tanto, la afectación igualmente será muy diferente para cada uno de esos tenedores de la deuda. Y por eso habla de que es importante hablar de cantidades específicas de bonos en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, obviamente con los tenedores de los bonos,
van a tener una expectativa de que esos bonos conserven su poder adquisitivo y también van a tener los contribuyentes, los americanos, van a tener la expectativa de que el gobierno mantenga fundamentos sólidos en su moneda, impuestos y gastos. Obviamente esto es a veces de forma errónea, sobre todo porque sabemos que hay ciclos macroeconómicos de décadas funcionando estructuralmente que impulsarán al gobierno a que tome decisiones en contra de estos deseos, ¿no?, principales que se tienen. Entonces, como ya un inversionista más especializado, es algo que deberíamos de tener muy en cuenta. Entonces, por eso dice Lynn Alden, ¿realmente podemos incumplir selectivamente? Cuando la deuda está en la propia moneda del gobierno que la emite, pues obviamente es muy difícil que incumplan de forma nominalmente, porque lo único que hacen es imprimir dinero y devaluar la deuda en relación a la producción económica del país y sus escasos activos. Obviamente, cuando se tiene deuda en otras denominaciones como el oro, por ejemplo, o otra moneda que no es la suya, pues sí sería más fácil que un gobierno o una institución pudiera incumplir de forma nominal, ¿no? Porque no cuente con los recursos para dar frente a la deuda. Entonces, pero Lynn Allen nos dice, realmente una devaluación de la moneda es un tipo de incumplimiento ya, ¿no? Porque le va a restar valor a los ahorros, al dinero que tú tengas en esos momentos en la moneda en la que está esa deuda. Entonces ya hay un tipo de incumplimiento cuando el gobierno devalúa su moneda para arreglar ciertas cosas en su economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos recuerda que el gobierno de Estados Unidos incumplió en la década de los 30 cuando devaluó el dólar frente al oro. Después, en la década de los 70, hizo la desvinculación total del dólar contra el oro y ahí también hay una devaluación y un incumplimiento de la deuda. Y el más reciente que tenemos, como sabemos, cuando fue lo del COVID, en el periodo del 2020-2021, se tuvo una oferta monetaria amplia de hasta un 40%, y esto sucedió de una forma muy rápida. Por lo tanto, los tenedores de bonos experimentaron su peor mercado bajista en más de un siglo. Y de hecho es en este inicio del mercado bajista de los bonos, hay artículos de esta misma naturaleza de Lynn Allen donde ella ya mencionaba esta posibilidad como um, un efecto de la burbuja en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, todo hace esto que se devalúe el dólar, pierda su poder y entonces ahí hay un incumplimiento ya de la deuda de Estados Unidos. Okay. Entonces, obviamente cuando se hace de esta forma, cuando el gobierno decide devaluar el dólar, lo que se pretende es repartir el sufrimiento contra todos los que participan, ¿no? Ya sea los contribuyentes o instituciones, todos de alguna forma se afectan por esa devaluación del dólar. Pero obviamente podría también implementarse un impago hacia entidades hostiles. Esto es una posibilidad seria cuando estamos en un momento de mucha tensión geopolítica. Entonces, la pregunta sería, hay ciertas entidades para las cuales el impago tiene consecuencias limitadas, que es obviamente lo que el gobierno quisiera buscar, ¿no? No sufrir muchas consecuencias por no cumplir el pago de su deuda. Entonces, obviamente, Lynn Allen lo que nos hace es una comparación muy básica obviamente tenemos por un lado lo que son jubilados, compañías de seguros o los bancos comerciales de Estados Unidos. Si el gobierno de Estados Unidos decide dejar de pagar a estos primeros, pues obviamente se vendrían muchos problemas sociales dentro del país, ¿no? Los jubilados saldrían a las calles a presionar porque obviamente ya no tendrían dinero para vivir, las compañías de seguro dejarían de pagar dejarían de pagar sus responsabilidades, por lo tanto igualmente caerían consecuencias directamente
en lo que son las personas que están aseguradas y los bancos se volverían insolventes, ¿no? Entonces, obviamente, todos estos son escenarios bastante catastróficos y que no creo que el gobierno de Estados Unidos quiera enfrentar. Entonces, del otro lado, nos queda como opción lo que son los extranjeros, los países extranjeros y la Reserva Federal. Entonces ya vemos que con el primer bonche de opciones, pues las consecuencias serían bastante fuertes. Por lo tanto, lo que vamos a revisar es qué tan viable sería que el gobierno dejara de pagar de forma selectiva, ya sea a los países extranjeros o a la Reserva Federal. Entonces, primero, los países extranjeros. Lo que tenemos históricamente es que efectivamente ya se ha incrementado la posibilidad de este impago selectivo en los últimos años. Si podemos recordar esto, Estados Unidos ya ha recurrido a lo que es congelar activos a Irán, Afganistán. En su momento, la cantidad fue tan insignificativa que no se consideró como un impago real, ¿no? O sea, dijeron, ok, no hay bronca. La comunidad extranjera dijo, no hay tanta bronca porque es muy poquito lo que realmente se les congeló y aparte, pues técnicamente congelar activos no es lo mismo a no pagar, ¿no? Aunque eso está muy cerca de serlo. Pero después sucedió el enfrentamiento de Rusia contra Ucrania y de ahí Estados Unidos volvió a agarrarse para decir, ok, voy a congelar activos a Rusia. Estos obviamente ya fueron de una cantidad un poco más grande a lo que habían sido en los casos de Irán, Afganistán, y entonces lo que provocó fue que los bancos centrales extranjeros comenzaron a comprar oro. Es decir, dijeron, ok, si eso le puede pasar a Rusia, aunque entre comillas, Estados Unidos tenía alguna justificación por ser un país hostil, etcétera, etcétera, pues realmente a cualquiera de los demás les puede pasar también. Entonces, ¿cómo podemos prevenir eso? Bueno, en lugar de depender tanto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, vamos a empezar a tomar oro para tener reservas en nuestros bancos. Y sabemos que obviamente el oro será más difícil de devaluar a nivel internacional por ser un activo finito, ¿no? Entonces, aquí nos muestra la gráfica donde podemos ver el incremento sustancial en la compra de oro en los últimos años o en el último año más bien. Y a nivel como trader sabemos que estamos en un ciclo con un oro que su precio ha estado creciendo, asimismo lo vemos en la gráfica técnica y lo hemos visto en los ETFs relacionados con el oro, ¿no? Ok. Otra parte de los extranjeros que podemos considerar es obviamente que la mayoría de los países que tienen bonos del Tesoro de Estados Unidos son aliados. Entonces, si Estados Unidos decide pagar selectivamente, no pagar, perdón, selectivamente a cualquiera de ellos, sería más difícil para el gobierno después convencerlos de volver a comprar bonos, sobre todo de un largo periodo, ¿no? Porque empieza a existir pues oye, ya dijiste, ya una vez me quedaste mal, ¿no? Y si ustedes recuerdan, creo que, ¿cuánto fue? Hace un mes, lo vimos en el análisis de los domingos, una de de estas empresas que tienen las calificaciones crediticias bajó el ay, se me fue el nombre. Ah, eh, bueno, a ver si ahorita lo recuerdo. Ok. Entonces, obviamente, el otro tema especial dentro de estos extranjeros es China. China tiene 800,000 millones en bonos del tesoro y están en peligro de ser selectivamente seleccionados para un impago y ellos saben, ¿no? O sea, y creo que todos los demás podemos intuir lo mismo por todo lo que ha estado sucediendo últimamente en las relaciones y es con lo que empieza Linalde, ¿no? Estamos en un momento de alta tensión geopolítica. Entonces, definitivamente, esta situación es algo que el gobierno podría desarrollar, ¿no? Pero tenemos que estar conscientes de las cosas que se empezarían a desencadenar si el gobierno decide actuar en ese rumbo, ¿no? Entonces, por último, nos queda la Reserva Federal.
Entonces, obviamente sabemos que la Reserva Federal va a tener, como los demás bancos, tiene tanto pasivos como activos. En los pasivos, obviamente, tiene el dinero físico y las reservas bancarias adeudadas a los bancos comerciales. De los activos, nada más tiene los bonos del tesoro y los títulos respaldados por hipotecas. Entonces, si la Reserva Federal decide, o más bien si el Tesoro decide dejar de pagarle a la Reserva Federal, bueno, se le quitaría por completo uno de sus activos, que son los bonos del Tesoro. Quedarían nada más los títulos respaldados por hipotecas. Ahora, en los últimos 3 años sabemos que la Reserva Federal ha estado operando con acumulación de pérdidas. Aquí en la gráfica lo podemos ver muy claramente, sobre todo después del año 2023. Entonces, esto se ha ido acumulando. Entonces, imagínense un escenario donde se le quite un ingreso más a la Reserva Federal. Como es la Reserva Federal, puede seguir operando bajo este supuesto, porque es la Reserva Federal. Si fuera un banco comercial común, pues el INAL, en lo que nos comentes, se le da una corrida, se le hace una auditoría bancaria y se cierra, ¿no? No podría hacerlo, pero como es el caso de la Reserva Federal, nada más. Esto se puede mantener durante algún tiempo. Entonces, si esto sucede, lo que pasaría es que el principal problema es que socavaría cualquier noción de independencia del Banco Central. Entonces, recordemos que la Reserva Federal está apartada de lo que son el Ejecutivo, y el Legislativo opera de forma independiente porque se tiene que tener una clase de respeto o de confianza en la Reserva Federal, para que actúe de acuerdo a lo que es mejor en la economía y no de acuerdo a las políticas, ¿no? Así, por ejemplo, se evita de que un presidente pueda bajar las tasas de interés para ganar elecciones, etcétera. Entonces, si esto sucediera, pues la Reserva Federal perdería su prestigio en este rumbo. Entonces, analizando realmente todos los que tienen tenedores de bonos del Tesoro, analizando las particularidades de cada uno de ellos, vemos que realmente el mito de pues no lo debemos a nosotros mismos, pues no es tan cierto. Entonces, sí, Estados Unidos le debe a países extranjeros, a instituciones extranjeras también privadas, le debe a sus propios contribuyentes, etcétera. Pero pues si decide dejar de pagarles a cada uno de ellos, pues puede repercutir en cosas muy fuertes, ¿no? Entonces, esto nos lleva al error número 2. Ok, la gente lleva décadas diciendo esto y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con el tema de los déficits fiscales y la deuda total pendiente de Estados Unidos? Esto ha sido un tema muy relevante desde los años 80, y justo Lynn Allen nos recuerda que fue cuando el reloj de la deuda se creó ahí en Estados Unidos y los políticos estuvieron muy enfocados en el tema, porque había algo que resaltaba mucho. Los tipos de interés en esa década eran muy altos. Entonces, por lo tanto, los gastos de los intereses representaban una parte muy importante del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la gente estaba impactada con esas cifras. Entonces de ahí se empezó a crear, obviamente salieron muchas personas diciendo que esto era un tema que iba a llevar a la catástrofe al gobierno de Estados Unidos, que iba a haber como todo este mundo apocalíptico, etcétera. Pero después de ahí, de que surge como esa reacción inicial, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, tenemos dos fenómenos muy interesantes. Tenemos la apertura de China y la caída de la Unión Soviética, que lo que hace es unir cantidades masivas de mano de obra y recursos orientales con el capital occidente, lo que hace que se genere una gran cantidad de suministros de todo tipo para todo el mundo, ¿no? O sea, empezamos a entrar en este mundo de la globalización. Entonces, tales eventos fueron eventos deflacionarios. Por lo tanto, esto ya no tuvo tanto impacto, ¿no? Y después de eso, también tuvimos una tendencia bajista muy estructural en las tasas de tipos de interés hasta que estas llegaron a cero y de ahí repuntó, ¿no? Aquí lo podemos ver muy claro en la gráfica
en la gráfica que está en la pantalla, ¿no? Entonces tenemos desde la década de los 80 este pico en las tasas de interés, todo el mundo se alarma porque esto va a representar tener que pagar el gasto por intereses va a ser muy alto, pero de ahí se abre China, se abre la Unión Soviética, empieza la globalización, empieza a haber demasiada oferta en muchas cosas, entonces empieza a haber un efecto deflacionario, las tasas de interés bajan hasta que llegan a cero y de ahí en el 2020 empezamos a tener un repunte de estas tasas, ¿no? Que eso nos llevaría a lo siguiente. Por lo tanto, a finales de la década del 2010 se producen múltiples cambios de tendencia. Lo primero que ya les mencioné, las tasas de interés alcanzan el cero, los baby booms comenzaron a jubilarse y hacen un cambio en este gasto, o sea, antes no se gastaba mucho en lo que era la jubilación y ahora se empieza a gastar muchísimo y de hecho se llega hasta un pico, ¿no? En donde tenemos más jubilados que necesitan dinero para seguir viviendo, ¿no? Y por lo tanto la globalización alcanza un potencial pico. Aquí tenemos la gráfica que demuestra esta inversa de tendencia en lo que son los pagos de los jubilados. Entonces, pero al final nos dice, obviamente no hemos llegado al punto en que la deuda o los déficits vayan a causar un desastre masivo en el futuro próximo. Sin embargo, estamos en una era en la que los déficits sí importan y tienen consecuencias. Este es como para mí lo más importante del INALDE. O sea, no nos debemos de dejar llevar por los sensacionalistas que hablan sobre este desastre masivo que va a ocurrir el día de mañana, pero sí debemos ya tomar en cuenta mucho los efectos de que Estados Unidos cuente con déficit y deudas persistentemente altos en el futuro próximo. ¿Esto cómo nos va a ayudar? Es lo que nos dice Lina. Bueno, primero, pues que no nos sorprendamos tanto cuando sucedan los efectos de estos déficits fiscales y gestionar una cartera con más éxito que una típica cartera de acciones bonos 60-40. Entonces, de ahí Linalden tiene este meme de nada detiene a este tren, y a eso es a lo que se refiere, a todo lo que les acabo de explicar. O sea, no debemos de caer en el supuesto de no va a pasar nada, pero tampoco debemos de estar en el otro extremo de que, no, la catástrofe va a ocurrir y el gobierno de Estados Unidos va a incumplir y ya no se va a poder manejar, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva al error número 3, esta idea sobre que el dólar va a colapsar pronto. Esto es muy difícil y primero porque tenemos que ver la magnitud y es lo que nos dice, la magnitud importa mucho. Entonces sí, Estados Unidos tiene un déficit del 7% del Producto Interno Bruto, que no es lo mismo que si tuviera un déficit del 70%. Entonces, esto hace muy manejable lo que es la deuda. Entonces, obviamente lo otro que es algo muy exclusivo del dólar, es que existe una demanda increíblemente alta e inflexible de dólares a nivel nacional e internacional. Todo aquel que debe dólares necesita dólares. Entonces dice, hay 6 billones de base monetaria estadounidense, pero hay 120 billones de préstamos y bonos en circulación. De esos, 18 billones de dólares son en deuda externa. O sea que vean la diferencia que existe entre la base monetaria y lo que son los préstamos y la deuda externa, internacional que hay. Entonces, esta diferencia hace que exista esta demanda inflexible por dólares y hace que obviamente, aunque el gobierno decida imprimir más dólares, tiene un margen muy increíblemente alto para que esto no se vuelva un problema hiperinflacionario. Y entonces, lo que más tenemos que recordar aquí es que esto es muy exclusivo de los dólares. Esta demanda inflexible que existe por los dólares es algo que no tienen otras monedas, ¿no? Y que por lo tanto, cuando vemos casos muy particulares, por ejemplo, como el peso argentino, y vemos cómo cómo el peso sufrió esta hiperinflación y todo eso, es precisamente porque no tiene
esta característica que los dólares sí tienen. Entonces, de ahí es lo que Lina Alden dice, o sea, se subestima gravemente el crecimiento de la oferta monetaria que Estados Unidos puede experimentar antes de que se produzca una verdadera crisis del dólar, por este diferencial entre la base de la oferta monetaria y toda la deuda que existe en dólares. Entonces, Lina Allen nos hace esta excelente analogía que creo que la verdad ayuda mucho a aclarar mentalmente esta situación, que dice, bueno, al final lo que me preguntan es cuándo va a importar el colapso del dólar, ¿no? O este debilitamiento del dólar. Entonces, Lina Allen dice, la mayoría están preguntando la situación como si estuvieran viendo un interruptor, como si fuera algo donde nada más se puede pasar de un lado donde tenemos un dólar fuerte a otro lado donde vamos a tener un dólar que colapsa y manda la economía americana al fondo del infierno, ¿no? Dice, no, eso no es lo que está sucediendo. Todo lo que es el ciclo del dólar tiene como todo este margen. Ella dice, lo podemos ver como una perilla donde podemos ir de una magnitud a otra en mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces dice, sí, ya importa. Todo esto que está sucediendo con los déficits fiscales, con la deuda de Estados Unidos, ya importa y ya tiene efectos en la economía y en la forma en nuestras inversiones. Pero obviamente existe muchísimo margen de maniobra antes de que sea el fin. Entonces, para aclarar, ¿qué es lo que dice? El dólar no puede pasar directo de ser una moneda de un mercado desarrollado a una moneda en colapso. En el proceso debe de atravesar el síndrome del mercado en desarrollo. Entonces, ¿por qué? Se vuelve a reiterar, porque tiene una demanda externa por dólares, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar primero? Esta obviamente va a empezar a debilitarse, como por ejemplo en el caso de Rusia, cuando sucede lo de Rusia y los bancos extranjeros entonces comienzan a comprar más oro, allá hay un ejemplo de cómo esta demanda externa por dólares empieza a debilitarse, ¿no? Pero esto no va a suceder ni en un año, en 2 años, ¿no? Esto es algo que se va a ir dando de una forma muy gradual. Otra cosa que obviamente va a empezar a afectar intensamente más, va a ser los déficits presupuestarios persistentes, ¿no? O sea, que van a ser cada vez más grandes, pero igualmente esto se va a ir dando de forma gradual. Y al final, lo que dice una Reserva Federal más controlada, pues va a ir llevando a que el dólar tenga un estatus de un mercado desarrollado como el que tiene ahorita a que pase a un estatus donde el dólar ya no va a valer, ¿no? Entonces dice, la espiral de deuda y de déficit de Estados Unidos tiene consecuencias cada vez más reales. Eso es lo que nos está tratando de resumir Lindal. No es algo que ignorar, como pretenden los que creen que todo está bien, sobre todo los economistas de la teoría monetaria general. Ni es tan inminentemente catastrófico como pretenden los sensacionalistas. Es muy probable que se trate de un problema insoluble, o sea, esto no tiene solución, pero que nos va a acompañar durante bastante tiempo. Entonces, para resumir, ella lo que aconseja es obviamente que nuestras inversiones deberían de estar enfocadas en acciones de alta calidad, bienes raíces en mercados sin burbujas, lo cual obviamente descarta las bienes raíces de Estados Unidos, metales preciosos, eso lo vemos con el claro ejemplo del dólar. Creo que la plata ya está siguiendo el curso del oro, y lo que es Bitcoin. Recuerden que Lynn Allen es una de las pocas que es como una gran defensora de todo lo que es el fenómeno de Bitcoin, y ella lo sigue recomendando como una alternativa de inversión cuando tenemos, por ejemplo, un dólar que se está debilitando, ¿no? Que no, ya nos están ahí, pues haciendo un incumplimiento en el pago de este valor, ¿no? Que nos prometieron hace algunos años. Entonces, con esto terminamos. Espero que les ayude mucho este video para ideas sobre qué es lo en sus
en sus investigaciones, sobre todo de inversiones fundamentales, y seguro es mi recomendación número uno en lo que son estos temas, ¿no? Que tengan un excelente día y sigan descansando este jueves. Bye.